a repasar el manual que yo he elaborado junto con otros compañeros, ¿verdad? Manual que todavía pues está caminando, pero ya tiene bastante avance. Entonces lo que si usted logra mirar la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, se logra ver. Sí. Bueno, entonces inicia de cierta manera que es, ¿verdad? Tenemos lo que es la práctica número 1, habla de la vía metodológica para determinar el estado de erodabilidad de los suelos, ¿verdad? Ya mencionamos y hablamos de qué es la erodabilidad, que es la vulnerabilidad que tiene el suelo en erosionarse, ¿verdad? Entonces esta guía es interesante y es bien práctica y bien funcional para poder observar de forma cuidadosa ciertos aspectos del suelo y los factores que causaron este tipo de erosión o procesos erosivos, ¿verdad? Esto está en la plataforma, Robert, entonces solo quiero que lo voy a repasar de forma breve para que ustedes después lo lean, ¿verdad? Ok, entonces aquí está esta guía, ¿verdad? Voy a darle, la voy a girar un poco. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Que es la sección, ¿verdad? Y es de forma de deducir, ¿verdad? Es una forma de campo para deducir el estado del suelo, de forma de qué fue lo que pudo haber causado el suelo. Entonces, ¿cómo se va a iniciar? Se forma de las causas, ¿verdad? Y factores. Tenemos los procesos y tenemos las formas erosivas. Entonces, ¿de dónde iniciamos? Vamos a iniciar de lo que podemos observar. Entonces se empieza de las formas erosivas actuales o potenciales, que es la columna que está, bueno, no es columna, sino que la lista que está al lado derecho. Se puede observar, ¿verdad? Formas erosivas. Sí, sí, se observa. Ok, entonces, dentro de estas formas erosivas está lo que es la sin erosión aparente, que es prácticamente no puedo ver causas erosivas evidentes, ¿verdad? Entonces, esa puede ser una. Costras superficiales, que lo mencioné anteriormente, que es el proceso cuando llueve, ¿verdad? Y en suelos donde la mineralogía de arcilla es mayor, entonces este salpica, ¿verdad? Y causa un sellamiento en el suelo, lo cual causa una costra que impide la infiltración y la permeabilidad del suelo, ¿verdad? Entonces, esa puede ser una forma erosiva o puede ser, podríamos decirle, una evidencia. Pues ya le quiero mostrar lo que es una... Si puedo quitar este aquí, ok. Le voy a buscar aquí costras superficiales de suelo para que lo miren. Esta es la más... Puede ser esta, ¿eh? Vamos a ver. Esta es esta imagen, mire. La mira esta, Robert, encostramiento y sellado. Se mira cómo está rajado, ¿verdad? El suelo. Sí, sí, se observa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que la salpicadura conlleva partículas de arcilla y van, obviamente, son tantas gotas que van sellando todos los espacios hasta sellarlo. Y a partir de las altas temperaturas, estas se rajan y entonces parecen costras, parece un ladrillo, parece un pedazo de suelo que se raja. Esto es una evidencia de que está sufriendo procesos erosivos. ¿Me entiende? Entonces, a ver dónde está que no lo miro. Vale. Bien. Luego tenemos los pedestales. Los pedestales son
como pequeños montículos de suelo que quedan después de lo mismo. Nada más que, a diferencia, no son suelos del todo arcillosos. Ya vamos a buscar otro aquí para que miren, porque así va a ser la nueva forma de la práctica. Pedestales de suelo. Ok. Vamos a ver cuál sería el mejor. Pueden ser estas. Aquí está. Este es uno. ¿Lo logra mirar, Robert? Sí, ingeniero, sí se observa. Ok, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si se fija, esta imagen, a grosso modo, poder observar que este es un suelo un poco con mineralogía un poco más arcillosa. Entonces, ¿qué ocurre? El impacto de la gota de lluvia ayuda a desprender, pero el efecto mayor de erosión es el escurrimiento. Entonces, escurre por los lados y deja un pequeño montículo en medio. Lo observa, ¿verdad? Un pequeño pedestal. Eso me indica que la altura original del suelo era esta. Pero a partir del escurrimiento y arrastre, esto queda como un montículo y es lo que llamamos pedestales. Normalmente estos pedestales se quedan porque queda en la parte del cima del pedestal una pequeña roca, una pequeña piedra que sirve de protección. Entonces, como no entra en contacto directo con el suelo, la roca la protege y deja este pequeño montículo. Pero de los lados hubo un socavado y escurrimiento y arrastre. Entonces, esto es lo que llamamos una evidencia erosiva de pedestales. Bien. Luego tenemos la erosión laminar, que prácticamente es, vamos a ver, les voy a mostrar. Vamos a complicar. Que se prácticamente funciona igual, de igual manera que los pedestales, pero a mayor área. Ya no deja pedestales, ¿cómo les digo? Montículos o columnas, sino que es aéreo, areal, o sea, es mucha área. Entonces, arrastra, por ejemplo, esta, ¿ves? Este es San Gías, pero también es laminar porque abarca mayor espacio del terreno. Entonces, puedo ver todo el terreno, arrastre, y puedo ver evidencia de erosión. Vamos a ver otro erosión laminar. Aquí hay uno. Puedo observar, aquí hay presencia de costra superficial, que también es erosión laminal a partir de el arrastre y escurrimiento. Vamos a ver otro para que sea un poco más. Aquí está. Vamos a ver esta imagen. La logran ver, ¿verdad? Entonces, aquí está, esta imagen está preciosa. ¿Ves? Vamos a ver si la podemos ver. Si logra abrirla. Entonces, bueno, lo que ocurre es que, si se fijan, ocurre la salpicadura, hay una pendiente, pero el arrastre de esta salpicadura cae, ¿verdad?, en el suelo y empieza a escurrir. ¿Y qué ocurre? Empieza a acumular agua y entonces ocurren más ramificaciones de agua y empiezan a arrastrar y arrastra
parejo prácticamente. Entonces, al arrastrar parejo, claro, va a haber un espacio de mayor corriente y eventualmente me va a crear una zanja o una cárcava, porque de forma natural el suelo tiene su drenaje natural, entonces el agua va a buscar, pero al principio empieza a arrastrar parejo. No sé si me logro entender con esto, muchachos. ¿Entienden? En la parte de la erosión laminar, es prácticamente la lámina entera que va de la lámina de suelo, arrastra todo, pero eventualmente agarra velocidad y ella va concentrándose en un punto hasta crear una cárcava o un zanjillo. Entonces, luego de tener laminar, tenemos zanjillos. Y los zanjillos son aquellos pequeños espacios que se crearon, ¿verdad? Aquellos pequeños huecos. Podemos observar aquí en este de aquí, por ejemplo, este. ¿Se mira ese, muchachos? Sí, sí, sí. Ok, entonces, si se fijan en la parte de atrás de la imagen, es evidente que hay presencia de agua, de lluvia. Entonces, puedo analizar que hubo un arrastre laminar, pero siguió a su punto donde de repente la intensidad de la lluvia era más fuerte, porque no veo evidencia de pendiente y que la gravedad haya trabajado en este. Entonces llovió tan fuerte, intensamente, que arrastró parejo, pero hubo un punto que el agua precisaba buscar su cauce natural o una salida natural y encontró este. Y aquí tenemos una pequeña zanja. Y se llama zanja porque es una pequeña zanja, todavía no es tan profunda, es de forma fácil modificable, pero evidencia de que hay procesos erosivos, obviamente en el caso de la lluvia, y que creó esta pequeña zanja para buscar su salida. Luego de los surcos y zanjías, en el caso de los surcos, prácticamente son estos también. Puede ser este, ¿verdad? Normalmente se crean varios, no elaborados, sino que pueden ser pequeños surcos. Aquí, ¿ve? Aquí podemos ver pequeños surcos, se miran varios, y el conjunto de estos pequeños surcos entre en medio son las cárcavas, ¿verdad? Una cárcava ya es prácticamente una zanja bastante pronunciada. Aquí, por ejemplo, tenemos una, miren, esta es una cárcava ya, ¿verdad? Empezó como una zanjilla, luego empezó como surco, pasó a surco, y luego ya un arrastre mucho mayor, con mayor velocidad de escurrimiento, y tenemos una cárcava, ¿verdad? Cárcava. Aquí se pueden observar, ¿verdad? En este, ¿verdad? Los pequeños, una combinación entre pequeños surcos, cárcavas, ¿verdad? Aquí están los pequeños surcos, miren, creados, esas pequeñas hendiduras dentro del suelo, ¿verdad? Y que finalmente pueden formarse grandes cárcavas que causan mayor arrastre de partículas de suelo. Luego tenemos, pues, repactación de suelos y rocas, que eso es más que todo en suelos donde tienen otro tipo de problemas erosivos, los deslizamientos, que son suelos prácticamente, está la combinación de la consistencia geológica, el tipo de suelo, el tipo de roca madre, pero también la falta de vegetación. Todo esto prácticamente son ya un poco más severos, ¿verdad? Que no los vamos a ver porque pues no son en el hecho no es que no sean nuestro problema, pero no son una evidencia en el litoral, por ejemplo. Nosotros no tenemos cavidades kársticas, afloramientos carsolitos, no tenemos suelos con una presencia litológica leve. Nosotros en realidad tenemos lo que más nuestro problema en relación a los procesos y a los factores es lluvia y prácticamente gravedad. Entonces,
Al poder evidenciar estos, paso a la siguiente, ¿verdad? Entonces digo yo, bueno, de repente puedo ver costra superficial y hago un cheque. Y ya los pude observar. O pude ver zanjíos, hago un cheque. Entonces ahora paso a los procesos, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pudo causar estos zanjíos o iniciar este tipo de zanjíos o qué pudo causar esta costra superficial? Entonces, por ejemplo, si es costa superficial, es muy probable que sea la erosión pluvial o por impacto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la gota de lluvia desprendió esas partículas y las pasó a otro y empezó a sellar el suelo. O dice, ¿qué pudo causar los pedestales? Bueno, muy probable, haber evidencia de que hay pequeños pedestales, esto pudo ser muy probable que haya sido por la erosión de escurrimiento. Ahora, si veo que hay un arrastre en área parejo, o sea, que llovió y se dio parejo el arrastre de todas las partículas o de todo el suelo, es obviamente una erosión laminar, ¿verdad? Y puedo hablar de ya que es un movimiento en masa, que también está en relación al escurrimiento, pero como obviamente podemos hablar de cantidad o intensidad de lluvia. Espérenme un momento. Bien. Y tenemos también aquí dentro, está lo que puede ser, como les mencionaba, del resto de formas erosivas, pueden ser a partir de procesos de erosión eólica, erosión cársica o erosión de intemperismo, pero para nosotras en nuestro terreno no sufrimos de eso, entonces no quiero entrar a porque más que todo quiero que identifiquemos por lo menos los más comunes nuestros. Ok, entonces, ya que luego, y una cosa interesante, en el caso de, por ejemplo, que formas erosivas, actuales o potenciales, y me dice sin erosión aparente, no veo evidencia de erosión, pero puede que lo vea reflejado en mi cultivo o en algún tipo de vegetación que la veo bastante pobre, que veo que de repente no está en su crecimiento óptimo, que no está en sus mejores rendimientos. Entonces, claro, no es evidente la erosión en el suelo, pero sí puede ser evidente en mis coberturas o en mis cultivos, ya sean maderables o sea cultivos de consumo, y entonces digo, bueno, no lo puedo ver. Entonces, luego, ¿cómo paso a procesos? Bueno, pues hay una erosión asintomática. ¿Por qué? Porque no es evidente en el suelo, pero sí está evidente en el reflejo de la corteza o en el crecimiento del fuste o en el número de hojas. Se ve reflejado más en el cultivo. Ahora, luego que he identificado los procesos, pues entonces valdrá la pena indagar más y decir, bueno, ¿cómo es el régimen climático en el caso de que las causas hayan sido la lluvia, por ejemplo? Entonces, si fue la lluvia, que es muy probable, quiero saber qué es lo que me afectó. Si fue la cantidad de agua, si fue la intensidad de la lluvia, si fue la frecuencia, que es prácticamente lo que vimos en el factor R, ¿verdad? En el factor R, perdón, sí. Y finalmente, pues en combinación con las causas y factores, entonces, pues si fue la lluvia, pues obviamente está en relación a lo que es la cantidad, intensidad, frecuencia, y si es el escurrimiento, pues está en relación, obviamente, también a lo que es la lluvia con la intensidad, pero combinado con la gravedad. Puede que no, puede que muchas veces exista lluvia, exista escurrimiento sin que necesidad de que haya una pendiente pronunciada. Bien, entonces eso está en la plataforma. Me interesaría que lo observaran, que lo vean. Está bien interesante porque nos puede servir, o les puede servir a ustedes para poder ir al campo y decir, bueno, voy a ir a evaluar si existe o no o voy a hacer un diagnóstico de cómo está el suelo,
o si tiene algún síntoma de erodibilidad. Bien. Ok, en el caso de esta, ¿verdad? Es el diagnóstico. Luego podemos pasar a lo que es las prácticas de abonos orgánicos. ¿Alguno de ustedes sabe esta práctica, conoce esta práctica, ha escuchado de esta práctica de los abonos orgánicos? ¿Alguna vez han hecho abonos orgánicos? El bocachi sería uno, Inge. Así es, correcto. Sí, Correcto. ¿verdad? ¿Usted ha elaborado bocachi? Directamente yo no, pero sí he colaborado ahí con un par de compañeros de agronomía. Ok, bueno, entonces, dentro de lo que es la práctica de abonos orgánicos, obviamente aquí está la parte teórica, menciona la importancia de ellos, cómo se pueden utilizar. Entonces, en la parte de la metodología, ¿verdad? Ahí está también cómo hacerlo. Y vemos que existen diferentes tipos de abonos orgánicos, ¿verdad? Puede ser los aeróbicos y los anaeróbicos, ¿verdad? Están los que más utilizamos, o por lo menos en el Curla, son los aeróbicos. En el caso de el bocachi, o puede ser la compostera, que es prácticamente, ¿verdad? Ver aquí es la aplicación de diferentes residuos en pequeñas capas. Puede ser hojarasca, ¿verdad? La hojarasca que le da un aporte de carbono, ¿verdad? A la abonera. También depende de dónde venga la hojarasca, puede aportar algunos microorganismos, nutrientes también, ¿verdad? Bien, depende de dónde venga el origen de los residuos. Puede también aportar una cierta humedad, si viene húmeda, pero normalmente se aplica seca y da una cierta relación de carbono-nitrógeno, ¿verdad? Entonces le da una cierta consistencia. Luego tenemos el estiércol, ¿verdad? El estiércol, en el caso del estiércol, ¿verdad? Da un aporte significativo de nitrógeno, ¿verdad? Que es el mayor aportante de nitrógeno, por así decirlo, de todos los ingredientes. Entonces, en su aporte final, ¿verdad? Es que la abonera o la composta o el bocachi aporte nitrógeno porque obviamente el suelo no es no tiene ese nitrógeno disponible por lo menos. Entonces que nosotros lo tomamos o las plantas en su mayoría toman el nitrógeno de la atmósfera, entonces lo que vamos a hacer nosotros es aprovechar el nitrógeno a partir de eyecciones y aportarlo al suelo a partir del compostaje, ¿verdad? Entonces el estiércol aporta nitrógeno, también aporta un cierto nivel de humedad porque se sugiere que la forma de utilizar el estiércol sea húmedo, ¿verdad? Entonces lo voy a utilizar húmedo, entonces como quien dice, recién hecha la poneca y la voy a ir a tomar y la voy a aprovechar, ¿verdad? Luego tenemos tierra, ¿verdad? La tierra le da también valor de consistencia, un aporte de ciertos microorganismos o fuentes de inóculo de microorganismos para poder combinarse, ¿verdad? O sea, cómo darle una cierta, una cierta valor de física. Entonces, yo quiero combinarlo con tierra primero para poder homogenizarlo. No puedo combinar el estiércol con hojarasca porque no voy a tener una mezcla homogénea. Entonces necesito darle una consistencia física, obviamente con terrones bien resquebrajados, pero también esa tierra se sugiere que sea de áreas donde tenga poca intervención el hombre. ¿Por qué? Porque esa tierra también tiene cierta cantidad de microorganismos que van a ser multiplicados dentro de esta fuente, ¿verdad? De este abono. La ceniza, también se hace un aporte de ceniza, tiene varios componentes. La ceniza puede ser el mayor aportante de magnesio, fósforo, ¿verdad? En el caso de que depende del origen, ¿verdad? De las cenizas, sirve también como un cierto regulador de pH,
pero en su mayoría hace un aporte de estos minerales que también el suelo no tiene en altas cantidades. Obviamente estos abonos orgánicos no aportan las cantidades grandes que podrían compararse con abonos elaborados de forma química, pero la cosa es que el elaborar este tipo de abonos lo que fomenta es el aprovechamiento de lo que muchas veces se bota. Entonces voy a aprovechar a los residuos. Entonces las cenizas de los fogones, de las casas, pues lo puedo aprovechar. Y también las cenizas muchas veces pueden servir de un controlador biológico de alguna manera, ¿verdad? No es que va a ser como la cal, por ejemplo, directamente. Sirve un poco para regular pH, pero es más que todo para aportar estos ciertos nutrientes. Luego puede que haya ser hoja de madreado, ¿verdad? La hoja de madreado también hace un pequeño aporte de nitrógeno, pero también aporta una cierta humedad porque la hoja es fresca, es verde, recién cortada, entonces hace otro pequeño aporte de nitrógeno, pero también hace un aporte de humedad, si la hoja se corta verde. No funciona el aporte de nitrógeno si la hoja está seca, ¿verdad? El aporte de la hoja de madreado se aprovecha cuando está verde. Luego volvemos a repetir, ¿verdad? Las capas, ¿verdad? Puede ser de estiércol, puede ser de tierra. Vean que ahí dice ceniza o cal, entonces puedo aportar cal, ¿verdad? En el caso de la cal, ya de forma evidente, sí hace una regulación de pH, recordando que el abono orgánico que voy a elaborar tiene que ser adaptable o depende de qué es lo que yo quiero realizar. Si yo tengo un suelo ácido, pues no es conveniente elaborar un abono orgánico de ingredientes que puedan acidificar. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito regular mi abono orgánico para que también al aportarlo al suelo me ayude a mejorar el pH del suelo, ¿verdad? Entonces, la cal tiene esa función. Y también es un controlador biológico en muchos casos de algunos ciertos patógenos o insectos que puedan ir a afectar. Hay gente que hace aporte de rastrojo de maíz. Estos más que todo son para comunidades pobres que tienen sus pequeñas milpas y pues entonces en vez de quemar los terrenos, entonces se aprovecha todos los residuos de post cosecha y se aplican. Entonces, la interesante es que en el caso del rastrojo, el rastrojo es los residuos que sobraron de la cosecha, pero que también utilizaron los nutrientes del suelo para poder dar crecimiento al cultivo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo vuelvo a descomponer o a romper estos nutrientes para incorporarlos a un abono y volverlo a incorporar al suelo, ¿verdad? Y finalmente, pues hacemos eso también, volvemos a aplicar estiércol, puede aplicarse gallinaza, ¿verdad? Que es uno de los mayores aportantes de nitrógeno también, ¿verdad? Y tapamos o finalizamos con tierra. Se finaliza normalmente con tierra para hacer un sellado total, ¿verdad? Pero eso depende, ¿verdad? Si voy a hacer una compostera y un bocache. En el caso de la compostera, el proceso es más lento porque no hago una remoción, sino que quedan todas estas capas de forma estática. Les dejo unas dos, por así decirlo, dos respiraderos. Si se fijan en la imagen, hay dos tubos que sirven como respiraderos. ¿Por qué? Porque las temperaturas pueden ser elevadas y entonces precisa de evacuar estos gases de compostaje. Entonces, en el caso de las composteras, pues se queda estática, ¿verdad? Entonces puede demorarse de unos 30 a 40 días. ¿Qué pasa con el bokashi? El bokashi lleva el mismo procedimiento en relación a los residuos, pero lo que se hace es que se revuelven todos, ¿verdad? Se hace como una tipo mezcla de pastel de estos, entonces voy haciéndolo en capas, pero después lo humedezco y lo revuelvo todo hasta que quede del todo homogenizado. No vamos a olvidar que en ambas prácticas aplicamos agua de forma
bastante prudente, no voy a aplicar agua, no puedo saturar los sólidos. ¿Y qué voy a hacer? Al final hago una prueba de textura o prueba de humedad con la mano. Entonces, cuando hago esta prueba de humedad, si me escurre agua, es que está demasiado saturado de agua. Entonces, tengo que aplicar mayor cantidad de residuos para que esta agua en exceso absorba. ¿Qué puedo hacer en muchos casos? Hay gente que le aplica casulla de arroz, ¿verdad? O carbón resquebrajado. ¿Por qué? Porque el carbón y la casulla sirven como esponja seca. Entonces, al aplicarlos, estos prácticamente absorben el exceso de agua. Y en el caso del bokashi, hago lo mismo, solo que lo revuelvo. Y también hago la prueba. Y hay también quien le aplica levadura, ¿verdad? Esta levadura que se usa para aplicar pastel, para hacer pasteles, porque obviamente una fuente de inóculo va, en el caso del bokashi se aplica porque acelera el proceso de fermentación, ¿verdad? Entonces es más rápido. Entonces el bokashi puede estar en unos 20 días y la composta en más, ¿verdad? Pero el bokashi precisa de volteos diarios. ¿Por qué precisa de volteos diarios? Bueno, porque las temperaturas pueden llegar a mayor de 70 grados centígrados y esas temperaturas prácticamente van a matar, estamos hablando de 80 a 100 grados, pueden llegar a matar todos los microorganismos. Ahí se van parejos los patógenos y los benéficos. Entonces, en una temperatura que oscila entre el 50, máximas de 70, ¿verdad? Ahí eso me da indicador que solo ciertos microorganismos benéficos pueden resistir esas temperaturas, pero los patógenos no. Entonces, por eso es que se hacen volteos diarios para que es todo lo que es la mezcla de los residuos se aireen, ¿verdad? Entonces voy a mezclarlo con pala y darle vuelta porque necesito airear todo esto, ¿verdad? En el caso de la medición de temperatura, lo sugerido, ¿verdad? O lo mejor sería tener un termómetro de campo, se coloca la temperatura y antes del volteo y meto el termómetro y evalúo cuánto está de temperatura, luego lo saco, aunque lo correcto es como meter el termómetro varias veces para tener una mejor evaluación, ¿verdad? Entre mayor pruebas tengo es más cercano a la realidad. Entonces luego le doy el volteo y hago lo mismo, evalúo cuál es la temperatura. Entonces lo evidente va a ser es que después del volteo baje la temperatura, ¿verdad? Si no tengo yo un termómetro o si ustedes en el campo les toca dar una práctica de bokashi y no tienen un termómetro, pues entonces lo que se hace es meter un machete, una herramienta y lo dejo por unos 2 minutos, lo saco, lo toco cuidadosamente para poder evaluar la temperatura. Luego de que lo toco caliente, hago el volteo y lo que hago es que vuelvo a meter el machete y voy a ver de forma evidente que la temperatura ha disminuido, ¿verdad? Estas son prácticas funcionales que tienen como objetivo es aprovechamiento de los residuos de las fincas y de las casas y también reincorporación de nutrientes en suelo, ¿verdad? No tengo resultados inmediatos, pero a largo plazo puedo ver evidente aumento de residuos orgánicos, aumenta la biodiversidad o los microorganismos del suelo y al tener mayor biodiversidad tengo mayor protección a cualquier tipo de plaga o enfermedad en mis cultivos. También tiene una forma de protección a la erosión de suelo porque mejora de cierta manera la estructura. Entonces, crea esta mejor combinación dentro de los minerales del suelo con el humus producido finalmente en lo que es este tipo de producto, de materia orgánica. Y a final, ¿verdad? A un largo, pero muy largo plazo, hay una descomposición de materia orgánica y hay una producción mínima de humus que es aprovechado por las plantas. Entonces sí hay una
disposición de nutrientes, no en cantidades grandes, ¿verdad? Porque el aplicar abonos orgánicos para poder sustituir o suplir las necesidades de los cultivos requieren de muchas cantidades. Entonces, estas prácticas son más recomendadas para pequeños productores. No es que vamos a decirle a los grandes productores, no, para nada. Hay muchas empresas que ya hacen compostas y que son muy funcionales, pero en realidad esto es más que todo para que los pequeños productores en el campo aprovechen los residuos. ¿Hay alguna pregunta en el caso de lo del bokashi? Podríamos aprovechar, conversar, platicar, preguntar. ¿Qué opinan? Yo no tengo ninguna duda. Si existe alguna, Inge, con respecto a la utilización del bokashi, o sea, algún aspecto negativo, ¿cuál sería? Buena pregunta, muy buena pregunta. En realidad, aspecto negativo como tal no existe. Yo podría decir eso, pero podría decirles como algo la contra. Esta elaboración de abonos orgánicos requiere de trabajo, requiere de la presencia. O sea, es un esfuerzo físico, porque la práctica que hacemos en la universidad son ejemplos mínimos, con pequeñas cantidades. Para que esto tenga resultados se necesitan grandes cantidades y se necesita tiempo dedicado a este tipo de prácticas. Por ejemplo, nosotros si elaboramos bokashi, por ejemplo. Entonces el bokashi se elabora y nosotros tenemos que darle 2 volteos diarios. Y los volteos tienen que ser en la mañana y en la tarde. Y el volteo mejor es también darlo en un horario donde la mañana esté fresca. No lo voy a dar a las 10 de la mañana cuando empieza a calentar el sol. Y en la tarde tipo 5 de la tarde cuando ya está bajando. Entonces eso es pónganle por 10 días, 15 días, dependiendo de cómo estén las temperaturas. Ahora, ¿cuál podría ser, como dice usted, la desventaja? Que en cualquiera de las formas que yo lo haya hecho, de repente algo salió mal. Le eché demasiada agua y no veo resultados. No hay proceso de fermentación, no hay proceso de descomposición. Puede que lo haya hecho mal y sienta un mal olor, ¿verdad? Entonces ya no está haciendo un proceso de descomposición, sino que están haciendo un proceso de pudrición. Entonces se fue algo ahí que no debía irse. En el caso de la abonera, podríamos decir que la contra puede ser el hecho de que si la abonera la hice bien, pero por cualquier cosa, no la tapé, no la sellé bien, y entonces quedó un espacio abierto, se metieron moscas y se hizo otra pudrición. O le cayó agua y saturó de agua. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que hice de esfuerzo para la recopilación de residuos, el esfuerzo físico del acopilamiento, la elaboración, se pierde. Entonces, si me preguntan a mí si tiene cosas, las contras, los pros y los contras, yo diría que es un esfuerzo físico, requiere de presencia del productor, ¿verdad? No es que voy a hacer el bokashi, ya tengo bokashi, yo me voy a ir de viaje, no. Requiere hacer horarios de volteos para tener la mejor eficiencia del producto, ¿verdad? Entonces, eso, yo podría decirlo más. Otro importante detalle por es ejemplo, dígame. disculpe, los resultados que ofrece bokashi pueden llegar a compensar todo ese esfuerzo. O sea, yo Sí. como productor podría decir, bueno, el esfuerzo vale la pena como para producir tanto bokashi y los resultados que me va a dar lo compensan. Es correcto, sí. Ok, entonces, por ejemplo, en esa pregunta, sí vale la pena. Y ese es un detalle importante. Tiene más beneficios que complicaciones, tiene más beneficios que problemas. ¿Por qué? Primero, estoy aprovechando los residuos de la finca, ¿verdad? Estoy aprovechando residuos que anteriormente los botaba
o se los regalaba algún vecino, o simplemente se quemaban cuando eran cosechas. Si yo estoy esperando resultados a corto plazo, entonces no. Por ejemplo, si ustedes empiezan a aplicar Bokashi esta semana o este año, no van a tener resultados en enero, no, para nada. Esto requiere de consistencia, esto requiere de una rutina, de una práctica. Los movimientos agroecológicos, en el caso de todo este tipo de estrategias y prácticas, son a largo plazo, pero sí tiene beneficios. Hay productores, yo he conocido productores que han hablado de los beneficios y son evidencias los resultados y que simplemente dejaron por fuera las prácticas o el uso de insumos de síntesis química. Sí, ahora no son inmediatos. Y también hay un aprovechamiento en relación a el ecosistema. La naturaleza es bastante noble. Entonces, si yo le extraigo a ella o yo le quito al suelo, pues si yo se lo tengo que devolver, entonces ella me da más, ella multiplica. Y lo otro, pues también podría decirse que los productos o los resultados de esto, o sea, por ejemplo, si alguien se dedica a la producción de hortalizas, el producto evidentemente es más sano, es comida saludable, mucho mejor para el cuerpo y obviamente pues también en rentabilidad, ¿verdad? No se invirtieron grandes cantidades de productos de síntesis química y entonces se ve reflejado en el ahorro, ¿verdad? O sea, puede que muchas veces veamos que hay finqueros o productores que dicen, no, yo tuve tanta producción y es alta, pero ¿en cuánto tuvo que invertir para eso? Entonces sí, yo podría decir que sí. ¿Alguien más? Ever, Suri, Andrea. No, la que yo tenía ya la hice. Ok. Suri, Andrea. Todo claro, ingeniero. Perfecto. Bien, ok, entonces, bueno, mañana vamos a ver otra práctica, vamos a ir discutiendo, avanzando poco a poco. Quiero tomar estos minutos para dos cosas. Primero, tenemos examen hoy, ¿verdad? En la noche, no lo vayan a olvidar. Ya hoy no va a haber modificación de fecha, es hoy, ¿verdad? Luego, mañana también tenemos que dar un espacio para hablar del examen del tercer parcial, que tiene que ser en esta fecha. ¿Cuándo termina el periodo? Como el 15 de agosto, creo. Bueno, entonces muchachos, tenemos tarea para ya. Mañana voy a empezar a dar los temas para que hagan su pequeña investigación. Recuerden que el tercer examen es de un artículo de revisión bibliográfica. Entonces, voy a dar los temas. Es más, hoy en la noche voy a empezar a subir temas si puedo, para que empiecen, ¿verdad? Las instrucciones están ahí, van a estar en la plataforma. Y también para que estemos al tanto de cuándo va a ser. El examen va a ser entonces tipo 13 o 12, así que va a ser como súper rápido, pero yo les puedo dar algunos espacios de las clases para que ustedes se dediquen a eso, ¿verdad? Ok, entonces eso, ¿verdad? Yo ya voy a tener los temas listos para que ustedes tengan y empiecen a escribir. Va a haber un formato también, va a haber un formato de cómo ustedes, dónde tienen que escribir el artículo de revisión, instrucciones, va a haber qué es lo que quiere decir un artículo de revisión. Ahí está un documento que va a estar en el examen del tercer parcial, entonces eso lo voy a subir hoy más tarde. Entonces,
Y luego voy a dejar dentro de esos mismos 15 días o esos 13 días lo que es una pequeña guía para que la terminen, que va a valer y sumar con lo que han hecho algunas tareitas de prácticas que yo les bajo, para que yo distribuí los puntos. Entonces, para que estén pendientes de eso. Si no hay más preguntas, lo vamos a dejar ahí. Nos vamos a ver mañana. El miércoles es probable que no tengamos clase, por eso quiero que hablemos hoy y mañana, porque el miércoles tengo que ir al curla. Entonces, aprovechar, vamos a volver a ver ciertas prácticas del manual. Este manual también está en la plataforma para que lo vean, para que lo estudien. Puede que les oriente para el examen del último parcial, para tener una idea. Entonces, si no hay más nada, pues nos vemos mañana y a la misma hora y vamos a continuar, y el miércoles no tenemos clase, ¿verdad? Para que ustedes aprovechen lo que es el último parcial. Bueno, Inge, gracias, buen día. Buen día. Gracias, Inge, buen día. Buen día.